Colombia tiene un nuevo presidente y una nueva vicepresidenta, y no son cualquiera. Se trata de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que resultaron electos para gobernar el país durante 4 años. Es un triunfo histórico por varias razones. Por primera vez, un país tan conservador y con más de 6 décadas de guerra interna llega la izquierda al poder. Y nada más y nada menos que de la mano de un economista que estuvo en las filas de la insurgencia y que representa a una de las partes del conflicto, y una mujer afrodescendiente que viene de las zonas más humildes de la costa colombiana, víctima de la violencia. Ambos son el ADN de los sectores populares y excluidos, la razón de esta victoria. Este triunfo tiene varias lecturas. Por un lado, se rompió con 20 años de continuidad del uribismo, y por otro lado, tiene que ver con la geopolítica. Y en este aspecto se suscribe el restablecimiento de las relaciones con Venezuela luego de 7 años interrumpidos. Y los últimos 4 del gobierno saliente de Iván Duque significaron incluso hasta la planificación con Estados Unidos del asesinato sin éxito del presidente Nicolás Maduro. Golpes de Estado, entrenamiento de mercenarios, intentos de invasión. Petro dijo que gobernaría con la política del amor y del perdón, la reconciliación nacional. Y preguntamos, ¿pacto histórico? ¿El gran desafío? Pongamos el punto en la I. El genocidio político contra los miembros del partido colombiano Unión Patriótica, UP, dejó 4.616 personas asesinadas y 1.117 desaparecidas, según reveló la Jurisdicción Especial para la Paz, una organización encargada de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en el país. De acuerdo con la JEP, la violencia contra los miembros de esta tolda fue ejercida principalmente por paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad. La violencia contra la UP se cobró la vida también de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo Osa en 1990, así como otros dirigentes nacionales y regionales. Debido a este asesinato sistemático en contra de sus miembros, la izquierda colombiana vio truncado su camino al poder mediante elecciones. Esto iría cambiando con la llegada al escenario político de Gustavo Petro, un economista con amplia trayectoria política, quien sería candidato a la presidencia en 2 ocasiones. El pasado 29 de mayo repetiría su candidatura a la presidencia por tercera vez consecutiva, alzándose el pasado 19 de junio con una victoria junto a su compañera de fórmula, Francia Márquez. Márquez es una abogada y líder ambientalista que se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en llegar a la vicepresidencia de Colombia. El pacto histórico sellaría su victoria frente al movimiento a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Liga, representados por el binomio Rodolfo Hernández y Marlene Castillo. Hernández es un empresario conocido por sus polémicas declaraciones cargadas de racismo y de clasismo, además de estar acusado por la Fiscalía colombiana de la adjudicación ilegal de un contrato mientras fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Este cambio en el rumbo político colombiano podría definir el porvenir del turbulento país andino. Es una lucha de décadas, muy intensa y en estos años recientes. Es una lucha de altos costos para la población colombiana, para su ámbito popular, para sus organizaciones sociales, para los movimientos de izquierda y alternativos. El mundo debe saber, por las denuncias en materia de derechos humanos, que en Colombia hemos sufrido una expresión de verdadero genocidio. No solo contra la Unión Patriótica, contra diversas organizaciones de izquierda, contra dirigencias sociales del ámbito popular, sindical, campesino, indígena, estudiantil, de intelectualidad progresista. De manera que hay en este momento una gran alegría por haber conseguido el gobierno desde el proyecto político y el pacto histórico,
La victoria del abanderado del pacto histórico, Gustavo Petro, se da en una nación en la que históricamente han gobernado las élites políticas colombianas a sus anchas y han modelado las estructuras del Estado, excluyendo a la Colombia profunda, a la gran mayoría. Mientras sometían al país a la corrupción y a la violencia, amplios sectores de la población eran ignorados y condenados a la exclusión social y política. Basta ya de esa exclusión a los pobres, fue el mensaje de esos sectores que decidieron salir a votar masivamente en mulas, canoas, a pie, para ratificar la opción política progresista representada por Gustavo Petro. Colombia habló y habló bien luego de una historia de muerte, desapariciones forzosas y falsos positivos. Gracias por haber sembrado la semilla de la esperanza. Después de 200 años, logramos un gobierno del pueblo, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos con dignidad a vivir sabroso. Esta nueva página de la historia de Colombia la escribiremos todas y todos. Gustavo Petro y Francia Márquez estaremos liderando la transformación del país. Pero como siempre les he dicho, sin ustedes no podremos avanzar. Libertad para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. Libertad para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña. Libertad para que los sueños puedan ser, para que una democracia aquí se pueda construir, para que una república sea posible, una democracia profunda, una democracia multicolor, una democracia de los hombres y de las mujeres libres, verdaderamente libres. De manera que se abre un nuevo proceso político en Colombia interesante de aplicar un programa de reformas democráticas, de buscar el más amplio nivel de alianzas bajo una bandera de un gran acuerdo nacional que en el fondo es de construcción de paz, pero que pasa por reformas democráticas en lo social, en lo político, en lo ambiental, etcétera, pero donde habrá permanentemente tensiones, riesgos y confrontaciones necesarias para superar ese estado de cosas de lo que aún pervive del régimen que se está buscando superar en su integridad. Entre las principales propuestas de Gustavo Petro y Francia Márquez está la reestructuración del modelo económico colombiano, que seguirá siendo capitalista y deben cambiarlo en consenso con todos los sectores. En este marco se encuentra una reforma tributaria y agrícola, esta última considerada una necesidad histórica. Más del 50% de las tierras en Colombia está en manos del 1.5% de la población de ese país y ha sido la génesis del conflicto armado en la nación suramericana durante décadas. Propuestas políticas del pacto histórico. ¿Qué propone el movimiento político encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez? En materia de educación, se garantizará progresivamente el acceso a la educación pública gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario, así como la inclusión de jóvenes en situación de calle en el sistema educativo. De igual manera, se garantizará el acceso universal y gratuito a la atención integral de la primera infancia. En materia de seguridad y conflicto, propone una reforma progresiva de las Fuerzas Armadas, la derogación del servicio militar obligatorio, políticas de protección a líderes sociales y el desmantelamiento del Escuadrón Antidisturbio, SMAT. Asimismo, garantizar los recursos necesarios para la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado y la sustitución de los capitales provenientes de la cocaína que afectan a la población rural. En el ámbito económico, desarrollar una industria nacional de fertilizantes e insumos, proteger y fomentar las semillas nativas y un plan de choque contra el hambre mediante asistencia alimentaria. De igual manera, formalizar la propiedad,
evitar la colonización de terrenos baldíos, garantizar un ingreso mínimo por encima de la línea de pobreza, introducir un bono pensional equivalente a medio salario mínimo para los adultos mayores que no tienen derecho a la pensión. En materia de salud, Petro propone implementar un sistema único, público y universal que no dependa de la capacidad de pago, garantizar el acceso a medicamentos esenciales, fomentando la reindustrialización del sector farmacéutico, así como acatar la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto. En materia de medio ambiente, ha enfatizado que Colombia se encaminará a una economía basada en energías renovables, por lo que plantea prohibir gradualmente el modelo extractivista y los yacimientos no convencionales y detener los proyectos pilotos de fracking. En el ámbito de los derechos humanos, se propone desarrollar un plan integral contra los feminicidios, crear un Ministerio de la Igualdad e integrar a las mujeres que trabajan en cuidados del hogar al sistema pensional. Asimismo, se garantizará los derechos a la diversidad de género y a las personas LGBTIQ+, así como el reconocimiento de la unión de parejas del mismo sexo y su derecho a la adopción y la seguridad social. Gustavo Petro se planteó un gran desafío, lograr la justicia social, porque solo así se podrá conseguir la paz en un país marcado por la violencia y la conflictividad política. La nueva gestión deberá maniobrar con las contradicciones estructurales que afectan la nación, la corrupción y el macabro legado del uribismo, la parapolítica, asesinatos extrajudiciales, narcotráfico y violencia. Desde la llegada al poder de Iván Duque, las principales problemáticas de Colombia, lejos de desaparecer, han ido agudizándose. Desde 2019 hasta la actualidad, 801 líderes sociales y 183 excombatientes de las FARC han sido ultimados, mientras que en los últimos 3 años se han registrado 231 masacres en las que han sido asesinadas un total de 877 personas. En el informe Plomo es lo que hay, de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, citado por la periodista Natalie Gómez, se afirma que en los últimos 4 años hubo un fortalecimiento y expansión de los principales grupos armados del país. Por su parte, en cuanto al desplazamiento forzado interno, según informes del Observatorio de los Desplazamientos Internos y el Centro Noruego para los Refugiados, CNR, Colombia fue el tercer país del mundo con mayor número de desplazados durante el 2021, detrás de Siria y la República Democrática del Congo. En este contexto, las Fuerzas Armadas se han visto involucradas en una serie de escándalos por su participación en el asesinato extrajudicial de civiles. Recientemente, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, enfrentó una moción de censura por los hechos de la masacre de Putumayo, en el que murieron 11 civiles en un operativo militar. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, la producción de cocaína en el país andino sigue en aumento. En este sentido, la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, ONDCP, por sus siglas en inglés, afirma que en 2020 los cultivos de coca en Colombia llegaron al nivel más alto y se ubicaron en 245.000 hectáreas, un incremento del 15% con respecto a 2019. El reto que tenemos en Colombia, con el paso histórico dado de haber elegido un gobierno de coalición amplia de izquierda y democrático, con movimientos sociales, ambientales, etcétera, es que estamos cerrando 2 décadas de lo que llamamos en Colombia el uribismo, es decir, de una hegemonía, de una alianza de derecha y de extrema derecha, donde la iniciativa la ha tenido un proyecto de élites
en donde parte de él es un sector mafioso, es un sector violento, narcoparamilitar, comprometido en la violencia, en la arbitrariedad y en la corrupción. Los recientes estallidos sociales que allanaron el camino a la victoria de Petro y de Francia sacudieron los cimientos de la supraestructura colombiana, lo que ha generado que la influencia de la clase política de ese país haya comenzado a erosionar debido a lo insostenible del sistema. Durante el pasado año 2021, las manifestaciones siguieron su curso reivindicativo en contra del neoliberalismo que sostiene el sistema de la nación neogranadina. En las recientes elecciones no sirvió de nada utilizar como campaña sucia de terror el argumento de que Colombia se convertiría en una nueva Venezuela, un intento fallido de ocultar el malestar general que se vive en el país. En el año 2019, una serie de manifestaciones se dieron en varias ciudades del país, en la que exigían el acceso gratuito a la educación, el fortalecimiento del sistema público de salud, una reforma policial y la presencia integral del Estado, donde operan grupos armados ilegales. Luego de casi 3 meses del estallido social, ONGs colombianas, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, contabilizaron una cifra de 80 muertes relacionadas con las manifestaciones. Las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, fueron justificadas por las autoridades colombianas como acciones contra grupos vandálicos con planes desestabilizadores. El clima social de hartazgo siguió su curso hasta el pasado año 2021, cuando distintos sectores sociales llamaron a un paro nacional en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. No obstante, según expertos, a pesar de este desencadenante, el trasfondo sistémico de la nación colombiana es el verdadero motivo de esta crisis. Con los índices de pobreza rozando el 40%, más de 19 millones de personas en Colombia no cuentan con los medios suficientes para cubrir sus necesidades básicas. A esto se suma que, según proyecciones del Banco de la República, la tasa de desempleo en el país se mantendrá en 2022 entre el 10,5 y el 13%, mientras que la inflación registró en mayo un 9,7% de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Las propuestas de reformas políticas profundas de Petro han causado que los sectores más conservadores y reaccionarios de las élites colombianas las tilden de medidas populistas. El hecho de que en Colombia existan contrapesos institucionales como el Congreso, en el cual el pacto histórico no tiene una mayoría absoluta, o la Corte Constitucional puede representar un reto aún mayor que los problemas estructurales de Colombia a la hora de aplicar estas reformas. La gran pregunta, ¿cómo el nuevo gobierno popular logrará cumplir con lo prometido? Una recomposición en algunos órganos de justicia, especialmente la Fiscalía, que han sido cooptados por el uribismo. Sin embargo, no puede afirmarse eso ni de la Corte Suprema de Justicia ni de la Corte Constitucional. Si bien los gobiernos uribistas lograron incidir y lograron que algunos de sus integrantes a nivel de magistrados estuvieran con sus posiciones, allí se mantienen posturas democráticas que se han demostrado frente a fallos recientes de corte progresista en distintos temas. Muestran posibilidades y que sin duda la propia gestión democrática del gobierno, del Congreso y la propia presencia de posturas desde lo democrático pueden llevar a que órganos importantes, especialmente los tribunales de justicia, obren en derecho. Debe recordarse incluso que la Corte Suprema de Justicia mantiene una investigación que llevó a imputación penal en contra de Álvaro Uribe Vélez y esto está vigente. Esto muestra esta complejidad, digamos, de los órganos estatales en Colombia que a su seno expresan este tipo de contradicciones y movimientos en donde se buscará desde todos los ámbitos incidir en posturas democráticas, en posturas
a la luz del Estado constitucional, de Estado de Derecho, Estado social de Derecho, para que se superen los riesgos y los obstáculos a nivel de esas instituciones. Petro ya comenzó a gobernar en lo geopolítico, restableció las relaciones con Venezuela, una gran noticia que va a equilibrar la paz en la región torpedeada por Estados Unidos usando a Colombia, que la describen como la Israel de Latinoamérica. Uribe primero, luego Santos y finalmente Duque impusieron una política guerrerista que desequilibró Suramérica. El hecho de hacer parte de la OTAN y estar al servicio de esta alianza militar de Estados Unidos y de Europa, con fines de potencias y con fines globales de imposición de políticas e intereses de transnacionales y de los propios estados referidos que integran la OTAN. Por eso tiene alta significancia el cambio por fin hacia un gobierno que proclama soberanía y que se afirma con independencia, porque eso tiene que significar unos cambios en el comportamiento del gobierno colombiano. Y empieza a abrirse la posibilidad de esos cambios. Gustavo Petro ha tenido ya conversación con el presidente norteamericano Biden sobre el presupuesto de un tratamiento entre iguales y con la propuesta de revisar una serie de políticas fracasadas, como la política antidrogas, como la política en el ámbito ambiental, como el Tratado de Libre Comercio. Así luce el puente Simón Bolívar que une a Venezuela con Colombia por Táchira y el norte de Santander. En el 2019 fue la vitrina que mostró el peor momento de la política exterior guerrerista del saliente presidente colombiano Iván Duque, cuando prestó su territorio para intentar invadir Venezuela con el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria y permitió que grupos violentos atacaran al país. Queda atrás ese empeño obsesivo del uribismo con Duque de invadir a Venezuela, de enviar mercenarios, de infiltrar paramilitares, de afectarnos con los negocios del narcotráfico, de estimular crímenes horribles como la trata de personas, el sicariato. Queda atrás de verdad una realidad oprobiosa que no se va a resolver de un día para otro. Por eso es tan importante que se inicie un proceso de diplomacia intensa, activa, proactiva, creativa, una diplomacia que piense en grande, que piense en todo lo bueno que podemos hacer por nuestro pueblo si actuamos de manera respetuosa, coordinada y, de ser posible, de manera fraterna. El anuncio de la llamada del presidente Gustavo Petro al presidente Nicolás Maduro, que es normal entre dos países vecinos, se convirtió en un hecho extraordinario entre Colombia y Venezuela luego de 7 años de ruptura de las relaciones. Y es que entierra por completo esta imagen del llamado Grupo de Lima, una coalición de gobiernos creado por Estados Unidos para tratar de aislar diplomáticamente a Venezuela. Entre otras agresiones, también entierra los golpes de estados planificados desde Colombia y la exportación de mercenarios. Todos estos fenómenos tenían como capital, en términos de producción del evento, Colombia. Colombia además fue un artífice fundamental en los ataques diplomáticos y en los ataques comerciales contra Venezuela, al punto de, bajo el gobierno de Duque, robarse la segunda empresa internacional más importante del país. En este contexto es que hay que inscribir la llamada histórica entre Petro y Nicolás Maduro, porque es una llamada que finalmente va a recomponer y a colocar en su lugar la historia entre dos pueblos hermanos y entre dos pueblos bolivarianos. Desde hace un año Venezuela comenzó a preparar el terreno para restablecer las relaciones bilaterales con Colombia, que por el desconocimiento de Duque, el presidente Nicolás Maduro, solo avanzaron en el paso peatonal y aguarda por la normalidad progresiva. De parte de Venezuela estamos listos. Solo falta la voluntad política ya expresada por el presidente Gustavo Petro y que se concrete. Seguramente, luego de asumir el presidente Gustavo Petro, cuando lo crea conveniente, debe haber alguna reunión binacional de las autoridades de Colombia y de las autoridades de Venezuela para revisar aranceles,
mecanismos de importación, mecanismos de exportación, qué vamos a importar, qué vamos a exportar, son ya elementos de carácter metodológico. Pero lo más importante que la estructura jurídica está lista y la voluntad política ya está expresada por ambos presidentes. El triunfo de Petro y Francia es una esperanza para el pueblo colombiano que se ha dado la oportunidad para la paz y para la vida. Es un triunfo también para Latinoamérica y para Venezuela, víctima de la agresión de los últimos 4 años del gobierno de Iván Duque, que hizo de la política exterior su capricho hasta atreverse a prestar el territorio para entrenar mercenarios para que asesinaran al presidente Nicolás Maduro e invadieran al país. Fue una caja de resonancia de Estados Unidos, su brazo ejecutor. Colombia, potencia de vida, es el centro del mensaje del nuevo gobierno y vaya que hay un respiro en medio de 6 décadas de muerte. Lograr el pacto histórico y el consenso será el reto y desde ya se escribe una historia del bien sobre el mal, una nueva geopolítica. Pusimos el punto en la I.